escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy hace escala en París Miren Bengoa, que es la representante de ONU Mujeres Francia. Miren, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. ONU Mujeres se crea en 2010 con el objetivo, entre otros, de promover la igualdad de la mujer y la autonomía de las mujeres. Fue dirigida al principio por una latinoamericana, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. En estos últimos años, ¿qué avances se han conseguido? Estamos en un momento crítico por razones varias en términos de los derechos de las mujeres. Podemos decir, por el lado de ONU Mujeres, que primero la creación de la organización fue un reto en el 2010, que se pongan de acuerdo todos los estados a nivel mundial para crear una organización única que tenga el mandato de promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres a nivel mundial. Y estamos en un momento crítico, lo decía, para demostrar que estamos luchando contra las fuerzas conservativas, que hoy en día no se podría volver a abrir una conferencia tan importante como la de Beijing del 1995, porque tal vez los derechos obtenidos no serían los mismos que hace 20 años. O sea, que estamos en un momento donde las fuerzas conservadoras no harían posible algo así. Habría más luchas. Siempre hay debate y no se puede considerar que los derechos sean adquiridos de manera permanente. Tenemos que estar seguras de que para que una mujer en un cierto país tenga la oportunidad de elegir por sí misma en todos los ámbitos de la vida, o sea, profesional o personal, debería tener todas las leyes, no solamente implementadas por el Parlamento, pero también en práctica, y que las normas sociales también permitan una verdadera igualdad de género. Y veremos juntas que tampoco es la situación todavía. Hay una cifra que me ha llamado muchísimo la atención en referencia a la mujer y la política. El país con más mujeres parlamentarias no está ni en Europa ni en América del Norte, sino en África. Se trata de Ruanda, con el 61% de parlamentarias, y el segundo lugar es Bolivia, con el 53%. Es muy envidiable, ¿no?, para otros países como los europeos, por ejemplo. Tiene la razón en esto, que hoy en día, sin una política voluntarista de promover a mujeres que se presentan en las elecciones, tanto legislativas como a nivel territorial, no se puede obtener un aumento significativo de representación de mujeres en la política pública. Y vemos que en el caso de Ruanda o de Bolivia se ha dado esa oportunidad de manera muy proactiva. Aquí en Francia también las últimas elecciones también han demostrado la capacidad por voluntad de un cierto partido de poner muchísimas más mujeres en posición de ser elegidas y de mantener esa ambición que permitió recientemente subir del 25% al 49% de representación de las mujeres en el Parlamento. Sin embargo, hablando justamente de Francia, Francia, aunque haya habido avances, cuenta, por ejemplo, con solo el 16% de alcaldesas. ¿Qué está fallando? Es un tema que es muy estructural. No hablamos de falta de voluntad de las mujeres en presentarse. Pensamos en ONU Mujeres que es más bien un contexto también histórico de la presencia mucho más frecuente de hombres en el espacio público, de la repartición mandada por el género de los papeles en la vida social, que ha transmitido esa visión de que la política pública sea manejada por hombres. Y en Francia, el tema de la representación en instituciones muy visibles o en las ciudades grandes del país también se pone hoy en el debate público, con la presencia, por ejemplo, de la alcaldesa de París, que toma un papel internacional muy importante para promover la visibilidad de las alcaldesas. Usted conoce de cerca la situación latinoamericana, ha trabajado en la región en temas relacionados con la salud pública. ¿Cuál es justamente la situación de las mujeres en la región latinoamericana? Bueno, es muy dispar según los diferentes países, pero ¿qué destacaría? Yo tengo
realmente hay que destacar, como lo dice, el hecho de que en cada país va a depender de las leyes, de las prácticas, pero también de la capacidad de la sociedad civil a proponer una oposición o a proponer una alternativa a ciertas normas que se han puesto en contra de la presencia de las mujeres en todos los ámbitos económicos y sociales. Y no queremos destacar ningún caso en particular, pero es verdadero que hoy el problema mayor que se encuentra en los países de Latinoamérica es la violencia en contra de las mujeres, que se ha mantenido en niveles altísimos y inaceptables. También se puede poner en la luz el tema de la visibilidad de las mujeres en el ámbito económico. Vemos de más en más mujeres emprendedoras, tanto en el sector informal como en el sector formal, pero todavía se podría seguir adelante dando el ejemplo a las jóvenes que se puede hacer cualquier trabajo hoy en día, que no se debería imponer ningún estereotipo de género en esto. Justamente la brecha salarial sigue siendo muy preocupante. A nivel global, las mujeres ganan menos que los hombres en todo el mundo. En la mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres. Y Francia no es una excepción, ¿no? ¿Qué frena esa equiparación de los salarios? ¿Es falta de voluntad política? ¿Falta de oportunidades en la educación? El análisis de los datos, que también es muy reciente y que ha destacado el tema de la desigualdad entre los salarios, demuestra que no es solamente un problema de discriminación obvia, no es que no se quiere pagar a las mujeres el mismo precio, por lo menos en los países industriales donde supuestamente todos los ámbitos de trabajo están abiertos a las mujeres. Lo que se nota es una evolución diferenciada en el tema de la carrera y con ciertos paros, que sea de maternidad o para cuidar también a los ancianos, que también esa carga les cae mucho más a las mujeres que a los hombres, de pasar menos tiempo en capacitación también, porque se da un estereotipo de que las mujeres no van a tener la misma evolución profesional, y luego todas las barreras personales que se pueden poner, que las mujeres parece que muchos años no se atreven en pedir un aumento de salario. Es decir, que estos pequeños cambios a lo largo del plazo crean esa diferencia que se sigue manteniendo a pesar de las leyes que impiden y las sanciones que también se han puesto en línea. ¿Qué poder tiene la ONU Mujeres para hacer cambiar las cosas? ¿Cuál es su margen de acción y de incidencia en las políticas públicas? El trabajo de ONU Mujeres justamente es multisectorial. Primero va a ser el referente, la agencia referente para la igualdad de mujeres en todo el sistema de Naciones Unidas, y en este término va a tener muchísima influencia en mantener un enfoque de género en cualquier sea el tema de medio ambiente, el tema del trabajo, el tema, por ejemplo, de la salud también, que les impide mucho a las mujeres progresar en sus vidas cuando no hay buen acceso a la salud reproductiva, por ejemplo. ONU Mujeres va a tener un papel también importante en la promoción de las mujeres en la representación pública y también en el ámbito económico. Y uno de los temas de enfoque también hoy en día es compensar la invisibilidad de las mujeres en situaciones de crisis humanitaria o en catástrofes naturales, para demostrar que la paz se construye mucho mejor. Y se ve también eso en Colombia, se ha notado un progreso significativo con la integración de mujeres en el proceso de negociaciones de paz. Una de las lacras mundiales, y usted hacía referencia hace un momento, es la violencia de género. Hay 49 países que no tienen leyes de protección de las mujeres frente a este tipo de violencia. Por dar unos datos, en Francia en 2016 fueron asesinadas 123 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. El mismo año en Argentina 290 mujeres y en España 45. Tenemos la sensación de que se habla mucho en España. En España, cuando se mata a una mujer, abre informativos. En Argentina o en Chile hay una movilización bestial desde hace años para denunciar los feminicidios. Y aquí en Francia no se habla. Es como un tema tabú. ¿Por qué se silencia las muertes por violencia de género en Francia?
De hecho, hubo más de 125 personas, mujeres, matadas el año pasado en Francia por su compañero o excompañero. O sea, que son cifras que van en aumento, además. No siguen estables, desgraciadamente. Quisiéramos que bajen, obviamente. Y hablando de la movilización en contra, yo creo que se ha ido creando más momento, más movilización de empresas también, de las instituciones y de la sociedad civil alrededor, por ejemplo, de la campaña Orange Day, el Día Anaranjado, los 16 días de activismo contra la violencia contra las mujeres. Y eso ha tenido fuerza aquí en Francia también y esperemos que ayude a cambiar la situación. Una tarea pendiente o asignatura pendiente tal vez sean los medios de comunicación nacionales, ¿no? Que hasta hace bien poco hablaban de esos asesinatos como crímenes pasionales, una verdadera aberración, ¿no? De hecho, ahora lo que nos gusta ver en ONU Mujeres es que se abre el debate enseguida cuando sale un artículo con un título erróneo, que va a poner, por ejemplo, un poquito de empatía hacia el agresor, sin tomar en cuenta de que la víctima ya no se puede ni defender. Estamos viendo que se sube más la palabra, se ha liberado esta palabra y lo vemos también en el término del acoso sexista, de las agresiones sexuales y en este momento es más adelante de la denuncia. Lo que nosotros queremos es que se vayan dando soluciones y que no sea aceptable que una persona sea agredida en un transporte público sin que nadie reaccione. En este tema creo que vamos avanzando y se notan muchos progresos. Justamente ha habido una campaña que ha sido polémica aquí en París con unos carteles gigantes en el metro donde se representaba al agresor como un animal salvaje, ¿no? Como un oso o como un tiburón. ¿Cree que es eficaz este tipo de campañas? Ha sido muy criticada porque decían, bueno, ¿por qué representar al agresor con un animal si el agresor está muy bien identificado y puede ser un hombre común y corriente, ¿no? El tema no es tanto de cómo se define el agredor, es más siempre están demostrando a la mujer como una víctima. En este caso, lo que nosotros estamos poniendo en enfoque es que las mujeres deben saber denunciar mejor y en los transportes públicos hay mucho más servicios ahora telefónicos, maneras de denunciar a situaciones inaceptables que van a permitir que se pongan más medios para asegurar la seguridad de las mujeres. Muchísimas gracias, Miren Bengoa, representante de ONU Francia Mujeres. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias a todos ustedes.